tiene un estatus elevado hoy en día? ¿A quiénes admiramos? ¿A quién decide honrar la prensa con un trato respetuoso? A los ricos. A personas que a través de su trabajo y sus méritos han triunfado en los negocios, el espectáculo, la cultura y las artes. Personas que no esconden su éxito. Puede parecer un panorama desalentador, superficial o injusto. Pero si hay algo que lo empeora, es que a menudo asumimos que no hay nada que podamos hacer para cambiar los ideales de nuestra sociedad. Tendemos a pensar que es natural que ciertos grupos gocen de un estatus elevado y otros estén marginados. Pero en realidad no es en absoluto inevitable. Es posible imaginar un mundo en el que el respeto se distribuya de una manera radicalmente distinta. En este episodio hablaremos de cómo se pueden cambiar los ideales en los que se basa el estatus. La ansiedad por el estatus. Episodio 3. Islington, al norte de Londres. En esta mañana de domingo los vecinos empiezan su actividad y entre otras rutinas cotidianas compran los periódicos dominicales. Parece una actividad bastante inocente y a años luz de nuestras ansiedades por el estatus. Pero en realidad las fuentes de información corrientes están repletas de mensajes sutiles e insidiosos sobre quién importa en este mundo y quién no. Karl Marx fue el primero que analizó con lucidez la forma en la que nuestros valores se moldean sin que nos demos cuenta y acuñó una palabra muy útil para describir este proceso: ideología. Marx explicó que una afirmación ideológica se nos presenta como naturalmente cierta, pero en realidad ha sido concebida para defender determinados intereses creados. Marx consideraba que estábamos siendo bombardeados constantemente con este tipo de afirmaciones. Según Marx, los principales responsables de difundir opiniones ideológicas eran quienes estaban situados en lo más alto. En una sociedad en la que el poder se concentra en manos de la aristocracia, la idea de ser aristócrata y heredar dinero se ve como algo noble per se. Pero en una sociedad en la que las posiciones de privilegio las ocupan personas de negocios y empresarios, la idea de hacer dinero con actividades comerciales se convierte en el ideal de nobleza predominante. En palabras de Marx, las ideas dominantes de cada época son siempre las de la clase dirigente. El sociólogo Max Weber afirmó que el ritual de la lectura de la prensa dominical había reemplazado al de ir a la iglesia. Siguiendo el ejemplo de Marx, Weber sugería que ahora, en lugar de los sacerdotes desde el púlpito, quienes dictaban la ideología eran los medios de comunicación. Los principios ideológicos nunca funcionarían si sintiéramos que se nos imponen por la fuerza. La esencia de la ideología es que, a no ser que desarrollemos una conciencia política, nos pasará inadvertida. La ideología penetra en la sociedad como un gas inodoro e incoloro. Escoja al azar una selección de artículos de los diarios dominicales sobre los lugares más de moda en Francia para dejarse ver este verano, cómo las mujeres pueden conservarse mejor o por qué los filipinos son los servidores domésticos más fiables, cómo encontrar una casa en el campo o por qué no importa que ya no haya trabajos de por vida porque las profesiones flexibles pueden ser muy emocionantes. No es de extrañar que muchos nos sintamos algo descorazonados tras leer la prensa. En cierta forma, nos sentimos sutilmente reprendidos por todo lo que en nuestra vida no se ajusta al estatus predominante. Si nuestra trayectoria profesional no es tan estelar, nuestra casa no es tan moderna o nuestra vida social no es tan intensa, podemos acabar sintiéndonos tan culpables por nuestros fracasos como si hubiéramos recibido el sermón matinal del sacerdote. Los principios ideológicos, dijo Marx, son fantasmas que se forman en la mente humana y mantienen cautivos a sus prisioneros sin necesidad de poner barrotes. Marx no era el único.
Aunque la idea de que la política sea capaz de cambiar algo está obsoleta, merece la pena recordar que muchos de los grupos que ahora disfrutan de un estatus elevado se lo deben a que lucharon políticamente por ello. Escribieron panfletos, cambiaron leyes, organizaron huelgas, se tumbaron frente a los tanques y quemaron su ropa interior en público. Me dirijo a Denmark Hill, al sur de Londres. Desde 1842 hasta 1871 fue un Ruskin que emprendió una ardorosa campaña para que el estatus y la situación de la clase trabajadora británica mejorasen. Ruskin detestaba casi por completo el mundo de mediados de la época victoriana. Odiaba los ferrocarriles, la calle Oxford, las zonas residenciales periféricas, el Crystal Palace, pero también otras cosas como el paraguas plegable o el telegrama. Pero lo que más detestaba con diferencia eran los valores de sus contemporáneos, su obsesión por la riqueza. Los describía como las personas más obsesionadas con la riqueza que habían existido sobre la faz de la tierra. La diosa reinante de la época es la diosa del éxito, escribió con amargura. Ruskin creía que la revolución industrial y la riqueza que estaba generando habían deformado los valores de sus contemporáneos. Decía que la prisa de sus congéneres por enriquecerse estaba condenando a los trabajadores a vivir en un laberinto de paredes oscuras y callejones repugnantes, a una vida de barrios mugrientos, aire contaminado y peligrosas fábricas malolientes. Entre los victorianos más cultivados, la mayoría creía que no se podía hacer mucho al respecto de tal degradación, que eran las consecuencias naturales e inevitables de las leyes de la economía. Pero Ruskin estaba en completo desacuerdo. Reclamaba una educación gratuita, viviendas dignas y acceso a espacios verdes para todos. Y sobre todo cuestionaba la idea fundamental de su tiempo, la idea de que el mero hecho de ser rico fuese admirable. Ruskin también estaba desesperado por ser rico, pero tenía una idea muy distinta de la riqueza. No quería dinero sino amabilidad, inteligencia, sensibilidad, piedad. Un conjunto de virtudes a las que se refería al hablar de la vida. No hay riqueza, escribió, sino vida. El país más rico es aquel que nutre al mayor número de seres humanos nobles y felices. En realidad, muchas de las personas que habitualmente se consideran ricas no lo son más que los candados de sus propias cajas fuertes. Ruskin tuvo una gran influencia. Instauró muchos de los argumentos que finalmente nos conducirían a crear el estado del bienestar. Sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo, protestando mucho y actuando políticamente, una persona puede empezar a cambiar los valores de una sociedad. En 1906, 6 años después de la muerte de Ruskin, 27 diputados del Partido Laborista entraron a formar parte del Parlamento por primera vez. Y cuando se les preguntó quién les había influido más para meterse en la política, 17 dijeron que John Ruskin. Y Mahatma Gandhi declaró que John Ruskin había supuesto la mayor influencia de su vida. El Potters International Hotel, junto a la autopista 323 en el condado de Hampshire. Almuerzo de una asociación de mujeres empresarias. Estas mujeres de negocios picotean ensaladas en salas de techos bajos. ¿Todas empresarias? Sí. ¿A qué te dedicas? Tenemos una empresa maravillosa, se llama Glasssuckers. ¿Y qué hacéis? Decoramos gafas. ¿Gafas? Sí, con una ventosa minúscula. No es que este congreso vaya a iluminar el mundo, pero párense a pensar por un momento. Hace menos de 100 años, esta reunión habría sido totalmente inconcebible, porque no había mujeres en los negocios. Esta vía de acceso al estatus y el respeto estaba cerrada para ellas, y el hecho de que las cosas hayan cambiado tanto se debe en gran parte a la agitación política. Solo hace 30 años que las mujeres tienen derecho a abrir una cuenta corriente.
Incluso las que están aquí hoy, hace 20 años no habrían podido imaginarse en esta situación. La gente te escucha más si tienes un negocio que va bien, con empleados. De pronto la gente se sienta a escucharte. La respuesta política al estatus ha sido insistir en que nuestros ideales contemporáneos sobre el estatus no son inevitables, sino creados por el hombre, así que se pueden cambiar. Voy en busca de personas que han aprendido a vivir con otros ideales. Jill y Tony Worley y sus amigos Ann y Peter Simpson se van a pasar el fin de semana al campo. Para ellos, preparar el equipaje es menos estresante que para la mayoría de nosotros, porque una vez lleguen allí no van a llevar nada puesto. Cruzas esas puertas y el estrés desaparece. Es un sitio agradable y así se está muy cómodo. Te olvidas de todo y del resto del mundo. Cuando estaba trabajando no veía el momento de llegar a casa y quitarme la ropa. Cuando no hacía frío, claro. Sí. ¿Qué opinas de las personas que viven vestidas? ¿Por qué crees que no se quitan la ropa? Es posible que les dé miedo desprenderse de la ropa porque es como quitarse algo que los protege. Por ejemplo, si soy policía, el uniforme me protege. Si soy piloto, el uniforme me protege. Si me lo quito, ¿qué soy entonces? Hay una especie de código entre los nudistas. No se habla de la profesión de cada cual, no se preguntan los apellidos ni cuál es tu trabajo. El Centro de Ocio Aztec Sun es un club con una larga tradición. Desde principios del 19, un grupo de personas del oeste de la región empezó a llamar la atención de los demás. Se vestían con sencillez, no les importaban demasiado el dinero o los convencionalismos, y los empezaron a conocer como bohemios. En los últimos 200 años ha habido muchos movimientos bohemios: los románticos, los surrealistas, los dadaístas, los punks, los hippies y los nudistas. Y posiblemente hay algo que los une: la decisión de apartarse de la corriente burguesa dominante y vivir según un conjunto de valores nuevos e independientes. Ser nudista te brinda una perspectiva diferente sobre la forma en que la gente que no es de vuestra comunidad utiliza la ropa para hacer ostentación o reafirmar su lugar en la sociedad. Sí, como con la ropa de marca. La ropa de marca. La gente se pone ropa de marca para exhibirla, para demostrar que Tengo más dinero. compro en las mejores tiendas y llevo las bolsas de esas tiendas. ¿Os sentís al margen de eso? Nos hemos situado al margen de todo eso. Vamos a los sitios más baratos porque tenemos que llevar ropa y hay que comprarla. Los bohemios no necesariamente tienen la intención de suprimir el estatus por completo, sino únicamente de insistir en que se distribuya según sus propias normas. Cuando estáis en el club, ¿sentís que hay diferencias de estatus entre la gente? Sí, Sí, las caravanas, aunque digamos que claro, no. las caravanas. ¿El tamaño importa? El de las caravanas, sí. Sí, En las caravanas lo que importa es el tamaño. nosotros tenemos tienda. Los bohemios nos plantean una pregunta importante a todos. ¿Quién queremos que nos juzgue? ¿A qué opiniones debemos dar importancia? De ellos podemos aprender que el estatus procede de muchas fuentes. Por encima de todo, de nuestros amigos. El público podemos elegirlo nosotros. Charleston, en Sussex, es un templo de la Bohemia británica. Aquí vivió la pintora Vanessa Bell, hermana de la escritora Virginia Woolf. Durante las décadas de los 20 y los 30, Vanessa Bell y sus amigos, el grupo de Bloomsbury, iniciaron una forma de vida experimental, cuyos efectos perduran hoy en día.
La nieta de Vanessa Bell, Virginia Nicholson, va a acompañarme en la visita. Virginia, en esta casa hay un ambiente increíble, como relajado, y me atrevería a decir bohemio. Claro, aquí es donde recuerdo que se reunían todos a cenar, a comer. Había una gran cordialidad. ¿Cuáles eran los temas de conversación? Pues ¿La vida? La vida, el arte, cotilleos. ¿El sexo? El sexo. ¿Quién se había dado la bebida? ¿Quién había recibido una carta de fulanito? Todo parece hecho a mano, pintado a mano. Por supuesto. Siempre me ha encantado la pantalla de la lámpara, que es como un colador al revés, como algo totalmente improvisado. No se preocupaban de que las cosas quedaran con un acabado perfecto. Porque no es caro, ¿verdad? No, nunca tuvieron mucho dinero. No se trataba de dinero. Eran unas personas que vivían en una granja alquilada en el campo, un poco desatadas. Era un lugar abierto a todo el mundo. Podías hacer lo que quisieras. ¿Te sentías más creativo por estar por aquí? Claro, era todo desordenado. Un desorden agradable. Eso es. Esa era la forma de vida aquí. Ser bohemio no consiste en tener un determinado tipo de trabajo o de ingresos o de casa. Es una forma de entender el mundo. El escritor de literatura infantil, Arthur Ransom, decía que Bohemia no es un lugar, sino un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo se reduce a un espíritu de independencia y libertad, a un compromiso de vivir según tus propios valores. Creo que los valores fundamentales eran vivir por el arte y rechazar el materialismo, lo burgués, todo aquello con lo que la burguesía se identificaba. Creían en lo verdadero, creían en la vida verdadera, el amor verdadero, y se lo cuestionaban todo. ¿Por qué no podemos vivir de otra forma? ¿Por qué no podemos tener otro tipo de relaciones sexuales? ¿Por qué no podemos pintar nuestras casas de otros colores? ¿Por qué no podemos vestirnos de otra manera? Se trata de romper las normas y con ello dar validez a su forma de vida. Uno de los aspectos más alentadores de la bohemia es que las personas que deciden vivir a su manera a menudo acaban ampliando las libertades para todos. Muchas de las libertades que ahora damos por sentadas, como hablar y relacionarnos con quien queremos, no tener que llevar sombrero en público e incluso poner ajo en las comidas, se establecieron por primera vez en ambientes bohemios. La experimentación estaba aquí a la orden del día y podías pasar a la simple infidelidad, de ahí al ménage à trois, o a quatre, o a la comuna, e incluso más allá. Y creo que aquella generación rompió muchas barreras y es algo por lo que deberíamos estarles agradecidos. Curiosamente, ahora todos somos un poco bohemios. Pero la actitud bohemia tiene un gran inconveniente. Se puede convertir en una obstinada excentricidad. ¿La saca de paseo? Sí, así es un nuevo tipo de mascota. En 1850, el poeta francés Gérard de Nerval dejó de regirse por las ideas burguesas con respecto a las mascotas y se compró una langosta, a la que sacaba a pasear por París, sujeta con un lazo azul. ¿Es de verdad? Sí, es una langosta. Nicky, no la toques. Se llama Augustus. Augustus. Es un encanto, ¿verdad? ¿Por qué va a ser una langosta más ridícula que un perro?, se preguntó Nerval. Son animales tranquilos y serios que conocen los secretos del mar y no ladran. Dejando al margen las excentricidades de ciertos bohemios, la contribución de su movimiento, que dura aún hoy, ha sido defender una forma de vida alternativa. Ha conferido dignidad y seriedad a unos valores que la corriente burguesa dominante no tenía en cuenta.
La Bohemia constituyó de muchas formas un sustituto laico del cristianismo cuando éste empezaba a perder su fuerza en la imaginación de la gente. Y como él, surgió para defender una forma espiritual y no material de evaluarnos a nosotros mismos y a los demás. ¡Vámonos! La misma idea de la propiedad es sumamente vulgar. ¿Por qué iba a querer alguien tener algo en propiedad? Este es mi coche. Vaya cosa, se parece mucho a los demás coches. Todos hablando de que algo es suyo. ¿Qué significa eso? Nada, salvo que tienes algo que Volvo te dijo que tenías que tener. Se tragan las mentiras. Se creen eso de que hay que tener un coche nuevo cada año, o el tipo de casa que tienen que comprar. Tengo la sensación de que les han privado de su vida, de la libertad de elección, de la libertad de entender y disfrutar del mundo en que vivimos, en su belleza finita e infinita. Se lo han robado y les han vendido esta mentira, y ellos han mordido el anzuelo. A las afueras de Essex, cerca de Harlow, he encontrado un lugar en el que los valores bohemios siguen gozando de una espléndida salud. Penny Rambo y G. Boucher son miembros de Crash, un colectivo de arte y música anarcopunk que fundaron a finales de los 70. La puerta está abierta para todo el mundo. ¿Dejaríais que cualquiera que viniese se quedara aquí? Sería bien recibido. Existe siempre el acuerdo implícito de que uno viene a compartir, no a llevarse nada. A veces han venido desconocidos que han entrado en la casa y se han quedado dormidos en el sofá. Resulta asombroso que se sientan tan seguros y creo que es maravilloso que ocurra algo así. Puedes estar a punto de servir la comida y de pronto aparecen 3 o 4 personas más. Y es como el milagro de los panes y los peces. Hay para todos. No hay problema. Cultivamos mucha comida. La mayoría de lo que comemos lo cultivamos nosotros. Tenemos 10 verduras distintas en invierno y unas 15 en verano. Nos autoabastecemos. Bueno, a no ser que te apetezca comer alguna otra cosa, que a veces también pasa. No es tanto vivir sin algo, sino más bien vivir con lo que se tiene. Vivimos sin cosas de forma natural, y así con cualquier cosa. Por ejemplo, lo que otros interpretarían como no puedo vivir sin ello, para nosotros es darnos un capricho. Y nos hace mucha ilusión. Nos duran 2 minutos. Hemos aprendido a vivir de forma sencilla, austera. Es una forma de vivir que tiene que ver con las expectativas. ¿Os consideráis bohemios? ¿Os sentís identificados con esa palabra? Me siento más identificado con ella que con otras palabras con las que se define a gente como nosotros, porque me gusta el contexto histórico del que procede. Creo que la esencia de la bohemia es la búsqueda de la autenticidad. Hay muchas personas cínicas que si por ejemplo os vieran en el jardín pensarían, vaya par de hippies viejos viviendo en el campo. Sí. ¿Qué pensaríais de esa actitud? Es que no me importa lo que piense la gente, eso es asunto suyo. Me da igual lo que opinen los demás. No es de mi incumbencia lo que los demás piensen. ¿Realmente has conseguido desentenderte por completo de las preocupaciones sobre el estatus de alguna manera? Es que ni siquiera lo entiendo. Cuando digo que no entiendo su significado, no me refiero a lo que pone en el diccionario. Eso sí lo entiendo. ¿No lo sientes como propio? ¿No tienes ese sentimiento? No lo comparto. Penny y G han hecho verdaderos sacrificios materiales para vivir como lo hacen. Pero quizá no sea necesario que nos privemos de galletas de chocolate para obtener parte de su tranquilidad mental. Voy a sugerirles algunas formas de lidiar mejor con nuestras ansiedades acerca del grado de éxito de nuestras vidas.
Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano entre el 161 y el 180 después de Cristo. Como tal, era el hombre con mayor estatus del planeta, pero como excepción en la historia de los gobernantes mundiales, también era filósofo. Marco Aurelio pertenece a una tradición filosófica de ensayos sobre el estatus que se remonta a los antiguos griegos que vivieron 600 años antes que él, y su legado, que aún perdura, sostiene que lo que uno vale tiene poco que ver con lo que los demás piensan de él. Marco Aurelio escribió su obra cumbre, Las Meditaciones, mientras combatía contra las sanguinarias hordas germánicas en la frontera más remota de su imperio. Acabo de hablar con los de seguridad. Cuando volvamos hay que asegurarse de que todos los objetos puntiagudos y afilados se queden a este lado de la cuerda. Pese a la escasa concurrencia que acudió a presenciar el desfile de la Sociedad Romana de Colchester, sus integrantes no perdieron su determinación. Marco Aurelio se habría sentido orgulloso de ellos. Al ser el emperador, su comportamiento era escrutado constantemente y era objeto de alabanza y crítica por parte de unos y de otros. Pero él era consciente de lo poco fiable que era todo eso. Escribió sus meditaciones para recordar que debía reflexionar detenidamente sobre las opiniones que oía sobre su personalidad y sus logros antes de permitir que afectaran a su autoestima. Mi decencia no depende del testimonio de otros. ¿Habrá alguien que me desprecie? Que así sea, pero seré yo quien se encargue de que no se me encuentre haciendo o diciendo algo que merezca el desprecio de los demás. En la zona del muro de Adriano. ¡Marchen! 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 ¡Ataque frontal! Pueden ver lanzas pertenecientes a distintas épocas, desde armas de largo alcance hasta una serie de pequeñas jabalinas. Por razones de seguridad, hoy no podemos mostrar el lanzamiento de estas armas. Los romanos de Colchester, al igual que su emperador más filosófico, saben que no deben juzgar su actuación en función de la cantidad de aplausos que reciben. Esta filosofía no sostiene que uno siempre sea admirable en todo lo que hace, sino que ayuda a que uno decida por sí mismo, mediante un proceso de razonamiento lógico, lo justas que son las valoraciones que los demás hacen de él. Quizás el defensor más incisivo de esta tradición fue el filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Escribió: nos iremos mostrando indiferentes a lo que ocurra en las mentes de los demás a medida que vayamos conociendo la naturaleza superficial de sus pensamientos, de su estrechez de miras y de la cantidad de errores que cometan. Quien dé mucho valor a las opiniones de los demás les estará teniendo en demasiada consideración. El premio a la imagen electrónica de los agentes comerciales es para Cosméticos Avon. Esta es la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios que la revista New Media Age concede todos los años a las ciberempresas. Muchos de nosotros trabajamos, además de por el dinero que ganamos, para granjearnos el respeto de nuestros semejantes. Schopenhauer nos previno al respecto. Él consideraba que tendemos a sobreestimar por sistema las opiniones de los demás. No nos paramos a preguntarnos en qué se basan esas opiniones. Si lo hiciéramos, comprobaríamos que a menudo la idea de que alguien es un triunfador o un fracasado se apoya en sospechas, rumores y modas. Sí, han considerado que nosotros somos los mejores del país y estamos encantados de haberlo recibido. Estamos emocionados, muy contentos. Recibir el reconocimiento de este grupo de personas tan influyente y prestigioso es una sensación increíble. Es sorprendente y fantástico. Es una forma de ver recompensado lo que hemos estado tratando de hacer. Schopenhauer dijo: las mentes de los demás son sitios demasiado miserables como para que quepa en ellas la auténtica felicidad. ¿Se sentiría halagado un músico por la larga ovación de su público de haber sabido que estaba compuesto únicamente por sordos? El argumento de Schopenhauer podría describirse como misantropía inteligente. El mayor inconveniente es que podríamos acabar como el propio filósofo, con pocos amigos y viviendo solo en un piso de Frankfurt con la única compañía de un caniche. Pero también nos ofrece un vigorizante antídoto contra nuestra ansiedad y vulnerabilidad.
Las personas cuya aprobación buscamos en realidad no nos conocen, así que, ¿qué sentido tiene dejar que sus opiniones rijan lo que somos? Lo que Schopenhauer nos insta a hacer es confiar en nosotros mismos, analizarnos, en lugar de basar nuestras ideas en las opiniones de los demás. Lo que importa no es lo que le parecemos al mundo, sino lo que somos en realidad. La política se dispone a cambiar la forma en la que se distribuye el estatus, y la filosofía nos sugiere que seamos escépticos ante los juicios de los demás sobre nuestro prestigio y éxito. Pero aún queda otra forma, quizá más profunda, de replantearse la cuestión: el arte. Los artistas siempre han tenido un sentido muy jerarquizado de qué y quién es importante. Y esa jerarquía ha sido siempre un reflejo exacto de la de la sociedad. Los estratos más altos están ocupados por reyes y reinas. La mayoría de los retratos son de aristócratas o de temas de la antigüedad y los clásicos. Pero en el siglo XVII ocurre algo nuevo. Los lienzos empiezan a ocuparse de la gente corriente cuando se les empieza a decir que ellos también son importantes. En la obra de Peter de Hoogh, un famoso pintor holandés del siglo XVII, observamos que se da importancia a la vida cotidiana. Una mujer con su hijo barriendo el patio o haciendo la colada también son escenas con valor y dignidad. En cuadros como los de Hoogh hay una subversión implícita de cualquier visión de la vida en la que las labores domésticas de las mujeres se pudieran considerar inútiles e insignificantes. Esta forma de arte pone de manifiesto que el verdadero estatus no radica necesariamente en el lugar en el que la sociedad lo sitúa. Jamie Thraves dirigió The Low Down, una película sobre un grupo de veinteañeros sin metas, inseguros e incapaces de expresarse, que no saben qué hacer con sus vidas. Aunque no ocurre nada realmente dramático, me recordó el mensaje de ciertas obras de arte como las de Hoogh. Incluso las vidas corrientes y los hechos cotidianos pueden estar llenos de trascendencia y merecen respeto y atención. Algunas veces salgo deprimido del cine porque me parece que las vidas que he visto retratadas en él no tienen nada que ver con mi propia vida. Tal vez sean más glamurosas o el final sea más feliz. Cuando terminas de ver The Low Down, no crees que todos vayan a ser felices para siempre, pero aún así te sientes bien porque, o al menos es lo que me parece a mí, te muestra lo que es la vida real y te hace sentir menos solo en el caos que es la realidad en la que vivimos. Sí, creo que eso es lo que yo traté de expresar. Creo que hay grandes espacios de la vida en los que no pasa gran cosa. Y quería mostrar a un personaje que estuviera pasando por uno de esos momentos. ¿Tiene sentido lo que he dicho? Sí, creo que hay muchas obras de arte que procuran apartarnos de esos pequeños momentos y desplazar nuestra atención a los sucesos más extraordinarios, como si esos momentos nos hicieran sentir violentos y solos. Y pasamos gran parte de nuestra vida sentados en la cama con nuestra novia sin tener nada que decirnos, porque las películas tienden a enseñarnos que la acción, lo interesante, no está ahí. Es posible. Supongo que lo que trataba de contar es que en ese momento en el que pierdes las llaves y eres presa del pánico, en ese tipo de momentos me da por pensar en todo lo que anda mal en mi vida. Se me vienen a la cabeza todas esas cosas. Y creo que las caras de la gente siempre son interesantes, las de todo el mundo. Así que, aunque te limites a enfocar la cámara a un rostro, siempre vas a encontrar algo interesante, no puede fallar. No hace falta salir del dormitorio para hacer una obra dramática interesante. Para lo que el arte resulta realmente útil es para ayudarnos a asumir el fracaso. Muchas de las mayores obras de arte son historias sobre personas que experimentan un dramático fracaso en la vida. Nuestro miedo a fracasar, a perder el trabajo o el estatus tal vez no sería tan terrible si no fuese por lo duros que pueden ser los demás ante el fracaso ajeno.
Primer tema del día. Edipo, un tipo que se tira a su madre y después se saca los ojos y mata a su padre. Una historia cotidiana, irá en primera plana. El titular podría ser algo como "El sexo con mamá me cegó". Amante Patizambo supera a su padre. Sí, supera a su padre. Amante Patizambo. Perfecto. Lo que nos preocupa cuando perdemos nuestro estatus no es únicamente pasar a tener menos dinero, sino también la manera en que los demás van a hablar de nosotros por haber fracasado. Y ahí entra el arte. Muchas de las grandes tragedias de la tradición occidental son historias de personas que han perdido su estatus, que de una forma u otra han fracasado. He visitado el Daily Sport en Manchester para ver cómo interpretaría un grupo de periodistas sensacionalistas las desgarradoras historias de fracaso de algunas grandes obras de la literatura mundial. Otelo. Bueno, de este no sé mucho. Pensaba que era un helado. ¿Alguien sabe de qué va? ¿Otelo? Mata a su amante por un ataque de celos. ¿El amante era hombre o mujer? Mujer. ¿Por qué estaba celoso? Creía que estaba con otro. ¿Y era verdad? No. ¿Eso es todo? ¿En 3 horas solo te cuentan que un hombre celoso mata a su novia? Ese es el titular. Un soldado loco. ¿Soldado psicópata? Sí, mejor, soldado psicópata. ¿Asfixia? ¿Cómo se llama la tía? A quien le engañaba. Asfixia a la Titi que se tiraba. ¿Titi? Sí. Eso suena muy antiguo. Sí, un poco. Busquemos una alternativa. ¿Jamona? Mejor, mejor. Soldado psicópata asfixia a la jamona que se tiraba. Ahí está. Ahora suena bien. Y ahora Madame Bovary. A ver, infórmanos. En un pueblecito francés vive una mujer infelizmente casada con el médico del pueblo. Empieza a tener una aventura con un chico más joven, un estudiante. Bien. Empieza a acumular deudas, grandes deudas. ¿Vale? No puede saldar las deudas, no se lo puede contar a su marido y está desesperada. El amante la abandona y ella se suicida con arsénico y muere. Y deja atrás a un marido destrozado y una niña de 2 años. Gabacha calentorra metida en un extraño triángulo amoroso. Si nos resultan extraños estos titulares, es porque estamos acostumbrados a pensar en los temas que tratan como cuestiones complejas que por naturaleza merecen ser tratadas con una actitud respetuosa y no con un enfoque lascivo y condenatorio. Muchos de los personajes de la historia del arte y la cultura no tienen nada especial para que nos interese o sintamos compasión por ellos. Si los consideramos dignos y nobles, se debe únicamente a ir escribe en el escenario o las páginas de un libro. Así que el verdadero logro de los artistas es conseguir que miremos con compasión y empatía a personas fracasadas, con problemas emocionales, suicidas o asesinos. Algo que todo el mundo merece, pero que tan escasamente dispensamos. Un historiador de la Grecia clásica, Heródoto, comentaba una costumbre muy interesante que los egipcios practicaban en sus reuniones y banquetes. Cuando la fiesta estaba llegando a su punto más álgido y los asistentes estaban centrados en el placer y el poder, los sirvientes pasaban entre las mesas con unas camillas en las que llevaban esqueletos. El ilustrativo propósito de este ritual era que los asistentes no olvidaran que eran mortales. Esta anécdota despertó mi curiosidad. Hacernos pensar en la muerte puede parecer innecesariamente macabro, pero en realidad podría ser una de las formas más rápidas de disipar las preocupaciones que podamos tener sobre el estatus. Nada nos ayuda mejor a reordenar nuestras prioridades en la vida. Pensar en la muerte puede hacer que nos centremos en lo que más apreciamos y al mismo tiempo que prestemos menos atención a las opiniones de los demás. Esos otros que al fin y al cabo no tendrán que morir en nuestro lugar. La perspectiva de la propia muerte puede hacer que nos tomemos más en serio lo que más valoramos en nuestro fuero interno.
La contemplación de la muerte tiene una larga tradición en el arte occidental. Las vanidades fueron unos tipos de bodegones muy populares durante el siglo XVII. Se exhibían en las casas, generalmente en estudios y dormitorios. En aquel tiempo había muchas personas que ganaban mucho dinero con el comercio. Con esta nueva fuente de ingresos se creó una clase acaudalada a la que le gustaba comprar este tipo de óleos. En estos lienzos se representa un grupo variado de objetos que contrastan entre sí, símbolos de la frivolidad y de lo efímero, y entre ellos se colocan los dos grandes símbolos de la muerte y la brevedad de la vida, una calavera y un reloj de arena. Hay una inscripción en latín, Mors omnia vincit, la muerte siempre gana. La finalidad de estas obras no era deprimir a sus propietarios con la vanidad de las cosas, sino darles valor para encontrar sus fallos y defectos en la vida e instarlos a prestar más atención a las virtudes del amor, la bondad, la sinceridad, la humildad y la amabilidad. ¿Cuánto me costaría ahora este recordatorio de la falta de valor y la vacuidad de las riquezas y lo material? Este está en venta por 50.000 libras, unos 55.000 euros. Es una lástima que las clases poderosas de hoy en día no sigan el ejemplo de sus homólogos del siglo XVII, porque el pensamiento de la muerte podría resultarles bastante estimulante. Sobre todo, aporta autenticidad a la vida social, puesto que suprime la mayoría de las razones por las que la sociedad honra a sus miembros. Por ejemplo, la capacidad de organizar cenas o de trabajar con eficacia. De esa forma, la muerte revela la fragilidad y tal vez también la futilidad de las atenciones que recibimos gracias al estatus. Es posible que no haya un modo mejor de despejar la agenda de compromisos que preguntarnos quiénes de entre nuestros conocidos nos visitarían en el hospital. Mary Allan dirigía la Royal Opera House de Londres. Ahora dedica su tiempo a la jardinería y a escribir una novela. Me levantaba a las 5 de la mañana, salía a las 5:30 y a las 6 ya estaba en el despacho. Tenía 3 horas hasta que llegaban los demás para leer, reflexionar y escribir. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde tenía reuniones y a partir de las 7 siempre tenía que asistir a alguna representación, cena o función de algún tipo. ¿Te daba tiempo a mirar las flores? De vez en cuando. Fugazmente. Muy de vez en cuando. Al final, ¿qué era lo que más te costaba realmente? Simplemente sacarlo todo adelante. Recuerdo que en febrero del 97 me puse a pensar que no podía seguir así. Me sentía tremendamente vacía. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Solo pienso en la financiación y la política cultural. Algo de arte con suerte. No tengo otra cosa en la cabeza. No hablo de otra cosa. En 1999 a Mary le diagnosticaron un cáncer de mama y aparcó la fulgurante carrera profesional que tanto había significado para ella. ¿De qué manera cambió tus valores el hecho de pensar en la muerte? Te lo replanteas todo de la noche a la mañana. Una de las cosas más importantes fue que me di cuenta de que en todo este tiempo que estuve en el Consejo de las Artes y en la Royal Opera House, siempre había confiado en que mis amigos tendrían paciencia y no les importaría que no pasase demasiado tiempo con ellos. Y siempre había pensado que hay bastante tiempo en la vida, aunque no sea infinito. En ese momento decidí que una de las cosas más importantes para mí era pasar mucho más tiempo y dedicar mucha más energía a mis relaciones personales. Mi marido, mi familia y mis amigos. ¿Y qué empezó a importarte menos? El trabajo. El trabajo, de repente, pasó a no importar nada y a significar únicamente el dinero con el que vivir. Mientras que antes era... Antes era un medio con el que podía conseguir todo tipo de objetivos secundarios, como sentirme bien conmigo misma, un estímulo intelectual. De hecho, toda una serie de cosas que podría haberme procurado por otros medios.
Si el amor incondicional empieza a parecernos menos interesante, también nos lo parecerán muchas de las cosas que procuramos obtener para asegurárnoslo. Si la riqueza, la estima y el poder solo nos procuran el tipo de amor que dura mientras dura nuestro estatus y aún así estamos destinados a terminar nuestras vidas indefensos y desaliñados, entonces tenemos un motivo clarísimo para concentrar nuestras energías en las relaciones que realmente importan. ¿Disminuyeron tus preocupaciones sobre el estatus cuando supiste que...? Se esfumaron. Desaparecieron. Por completo. Es que realmente es irrelevante. Lo único en lo que puedo concentrarme, si es que voy a morir el próximo año o el siguiente, es en vivir de aquí a ese momento y disfrutar de ese trayecto. Lo que me importa es la calidad de mi vida, no lo que cualquier otra persona opine sobre ella. Y no creo que nunca haya tenido tan claro que lo que cuenta es la experiencia de mi vida, no lo que piensen los demás. ¿Por qué necesitamos tan a menudo que la muerte nos recuerde lo que es realmente importante en la vida? En parte porque es muy difícil pasar por todo esto. Es más fácil seguir haciendo lo que siempre has hecho. Siempre había querido escribir. Y en realidad me habría sido más fácil yacer en mi lecho de muerte diciendo: me habría gustado escribir si hubiera tenido tiempo. Lo intenté, pero no era muy buena para escribir. Eso es mucho más difícil de afrontar. Sí. En contra de lo que nos plantearía una mente optimista, la realidad es que no existe un final feliz. Moriremos, nuestros logros se olvidarán, todo lo que hemos luchado por vida, e incluso tal vez se burlarán de ello y pisotearán nuestro nombre. Pero el caso es que independientemente del estatus del que hayamos disfrutado, todos estamos destinados a convertirnos en la materia más democrática de todas, el polvo. No hay riqueza sino vida, dijo John Ruskin. La vida con la fuerza del amor, la alegría y la admiración. Hay algo curiosamente tranquilizador en la idea de que todos vamos a morir, tal vez porque algo en nosotros reconoce instintivamente que muchas de nuestras preocupaciones están ligadas a cuestiones que, vistas desde una perspectiva más amplia, resultan insignificantes. Pensar en nosotros mismos dentro de 1000 años, reducidos a polvo en una cripta hecha añicos, es una visión extrañamente tranquilizadora de nuestra insignificancia.